Amigos, tenemos noticias de último minuto sobre lo que sucede en la Corte Penal Internacional y Nicolás Maduro. Maduro, el dictador, deberá renunciar para obtener una impunidad de la Corte Penal Internacional. Al parecer hay un engaño que le están preparando. Mucha atención, para sacar a Nicolás Maduro están planificando una especie de negociación, una estrategia. Esta sería quitarle los cargos de la Corte Penal Internacional. Esa es la amenaza principal que más miedo le tiene Nicolás Maduro. Por supuesto, que sea detenido por la Corte Penal Internacional. De segundo, lo que más le preocupa es una extracción de parte de los Estados Unidos, ahora con las confesiones de Alex Saab y el Pollo Carvajal. Pero como van en fila, se ha dado una estrategia para hacer creer a Nicolás Maduro que existe la posibilidad de quitarle los cargos para evitar ir a La Haya. El asunto es si Nicolás Maduro va a morder el anzuelo o no. Y es que él tendría que dar un paso que se requiere para esto. Sí, el paso sería abandonar el poder, abandonar su puesto, dar paso a otro poder, a otro gobierno de transición o mixto, o como lo quieran llamar. Parece ser una estrategia de los Estados Unidos junto a otros países, más la inteligencia, por supuesto, de los Países Bajos, de la Unión Europea y también con algunos componentes de varios países que estarían usando a la oposición venezolana en México y también estarían utilizando a Jorge Rodríguez. Lo explicamos. La Corte ya tiene una pronunciación sobre la detención de Nicolás Maduro y sería inaceptable que le den una oportunidad al dictador de evadir su juicio y el de su criminal cadena de mando, ¿verdad?, ante la Corte Penal Internacional en La Haya. Pero eso es lo que se está tratando de dar a entender. Todo lo contrario. Por ejemplo, Gerardo Blay está negociando en México supuestamente la libertad de Maduro y su círculo, ¿verdad?, diciendo que van a llegar a un acuerdo entre las partes y así suspender el juicio contra Nicolás Maduro por crímenes, ¿verdad?, ante la Corte Penal Internacional. Como dijimos, la Corte ya tiene una pronunciación al respecto. Esto no se hace de manera retroactiva, pero están tratando de darle una ilusión a Nicolás Maduro de que si se reinstituciona la justicia venezolana y se realizan unos juicios, entonces eso daría que las partes entre sí digan que los tribunales de Venezuela pueden juzgar los hechos y entonces se cambiaría el formato. Aquí entraría lo que es el principio de complementariedad. Ese es un principio que dice que si las personas, si juzgan a Maduro o juzgan a los responsables, entonces la Corte Penal Internacional solamente coadyuva aquí a que se pueda lograr el cometido de meter preso y llevar a La Haya a todos los que sean, por supuesto, que enjuiciados. Pero ¿qué sucede? Este proceso penal de la Corte Penal Internacional no se puede parar, ni aunque Rusia lo pida, ni aunque alguien diga que lo quiere hacer. Una vez que se activa, no se puede parar. Recordemos que uno de los países que ya lo denunció fue Colombia. Pero ¿qué pasa si la oposición dice en México que están en un proceso del cambio de justicia, tal como lo dijo uno de sus representantes, y que dice que van a cambiar a los jueces y que van a cambiar entonces el sistema de justicia, que van a ir separando a varios y que van a realizar todo lo que debieron haber realizado antes, ¿verdad? Entonces, ¿a quién van a acusar? 1. ¿Nicolás Maduro va a quedar por fuera? 2. ¿Van entonces a acusar a Padrino López, Néstor Reverol y a otros responsables? O sea, ¿Maduro podría traicionarlos a ellos? Existe un proceso desde la Corte Penal Internacional llamado el principio de complementariedad. Eso se hace cuando exactamente existe en realidad un gobierno realmente legítimo y un gobierno dispuesto a detener y enviar a la Corte, a La Haya, a cualquier sujeto acusado o que lo metan preso también en el país a cualquiera que haya cometido un delito de estos crímenes de lesa humanidad como los que han acusado a las instituciones de la Venezuela de Nicolás Maduro.
Pero el problema aquí radica que para que eso se haga, debe hacerlo un gobierno real, no manejado por Nicolás Maduro. Si Nicolás Maduro hubiera renunciado antes de que fallara la Corte Penal Internacional en su contra, es decir, que ya se diera una orden de detención, que dijeran que hay suficientes pruebas para tener que juzgarlo, si él hubiera hecho eso antes y ahora existiese un nuevo gobierno, ya fuese con Juan Guaidó, ya fuese con Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez o con cualquier otro sujeto de la oposición, vamos a decir que Enrique Capriles, si eso hubiera sucedido, entonces ellos sí podrían, como nuevo gobierno, porque Nicolás Maduro entonces estaríamos hablando del pasado, o sea, que él lo hizo cuando era jefe de Estado o dictador, pero estos crímenes ahora sí puede ser juzgado Nicolás Maduro y por supuesto los otros, también Padrino López, Néstor Reverol, pero aquí podrían zafar a algunos y podrían entonces juzgar a Nicolás Maduro. Pero esto ahora no se puede hacer porque una vez que ya salió la orden, Nicolás Maduro sigue siendo como el jefe de Estado y no es que lo reconozcan como tal, sino que es quien tiene las armas. Y recordemos que en la ONU todavía, por ahora, se tiene que reconocer que el que está a cargo del gobierno de Venezuela es Nicolás Maduro. Eso es porque es la ONU y hay muchos países izquierdistas, pero la mayoría de los países democráticos y los más importantes del mundo, por supuesto, reconocen a Juan Guaidó. Pero la ONU en sí, con tantos países, muchos ni siquiera saben lo que está pasando en Venezuela. A menos que Nicolás Maduro traicione a todos y que la oposición reconozca ese gobierno que se daría ahora y un nuevo modelo de justicia, entonces podría pasar algo de esto. ¿Pero qué sucede? La Corte Penal Internacional tiene leyes contra este tipo de altimaña. Pero con Rusia en la mesa de diálogo y sus estrategias y su influencia, algunos creen que sí podrían realizar ese trato. Pero esa es la idea. Están tratando de que Nicolás Maduro crea eso y que dé, como quien dice, un salto al vacío. O sea, que él tenga que renunciar para ver si pueden realizar esto. Al final Jorge Rodríguez va a decir, no se pudo, ya renunciaste, nos toca hacer el gobierno de transición. Los expertos dicen ya que no se va a poder, pero estarían preguntando que qué se necesita hacer para que la Corte Penal Internacional frene la orden de detención de Nicolás Maduro. No se puede hacer nada. Porque si Padrino cae, cae Maduro. Si cae un Néstor Reverol, también va a caer Maduro. Maduro no puede buscarse culpables a estas alturas para intercambiarlos a ellos por él. Para eso tendría que haber un gobierno de transición en todo caso y antes de que Nicolás Maduro fuese acusado. Y en todo caso, si hay un gobierno de transición y Nicolás Maduro es acusado y sale libre, entonces existe ya un vacío en lo que sería este asunto legal. Porque de todas formas, la Corte Penal Internacional, como dijimos, no aceptaría ya un juicio posterior a que ellos ya hayan recibido una denuncia de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque es obvio que se está realizando un movimiento estratégico de inteligencia, una estrategia para tratar de que Nicolás Maduro no caiga en la Corte Penal Internacional. Así que eso no va a bastar. Eso es un intento desesperado que le están haciendo creer a Nicolás Maduro que se podría lograr. Y lo que sí debe aceptar ya Nicolás Maduro es que se tiene que ir del poder. Empezando por ahí, incluso que exista la posibilidad de que él pueda o no llegar a un tipo de acuerdo que en realidad es una ilusión que le están haciendo creer. Es como si fuera en realidad una especie de estrategia o de engaño. Y por eso ya le han dicho a él que tiene que renunciar si quiere ver algún tipo de esperanza. Y él, por supuesto, que no está muy conforme. Creen que lo van a traicionar y casualmente un Jorge Rodríguez es el que lo haría, porque este puede decirle a Nicolás Maduro que hay un trato, pero que debe renunciar. Y luego puede que no le cumplen o que no resulte. Pero ya sabemos que Colombia y todos los otros países y la misma Corte Penal Internacional no va a permitir eso. Duque es el principal impulsor de la investigación por delitos de crímenes que se realiza la Corte Penal Internacional en contra de Nicolás Maduro y sus principales aliados, ¿verdad? Entre esos está
Padrino López, Néstor Reverol, se menciona a Jorge Arriaza, se menciona a Diosdado Cabello, Tarek El Aizami y a otras. Las negociaciones en México continúan en Venezuela. El régimen sigue insistiendo que le den garantías de muchas cosas. Algo que no se le va a conceder, por ejemplo, lo de la Corte Penal, ya que están ya con una pronunciación acerca de Nicolás Maduro. Este va a ser sentenciado y se espera simplemente en cualquier momento que se realicen algunas especies de impactos hacia el régimen. ¿Cómo qué? Como que se va a anunciar ya la orden de detención, como que está a punto de enviarse una orden de conducción a Nicolás Maduro. O sea, viene un amague en esta semana para ver si Nicolás Maduro, una vez por todas, acepta esta posibilidad, que sería renunciar, y la posibilidad de lo que le están engañando, porque la Corte Penal Internacional, tengan mucha atención con esto, no se va a dejar engañar con todas las cosas que existen. No se puede doblegar la Corte Penal Internacional a estas alturas, mucho menos, y ya Nicolás Maduro perdió su oportunidad. La Corte Penal declaró como negativa todo tipo de reunión en donde quieran supuestamente darle a Maduro algún tipo de impunidad, ya que está involucrado en delitos que no prescriben. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.